Las mejores decisiones de la vida las tomamos acompañados. Bienvenidos al podcast Decisiones con Protección. Conversaciones cercanas y desde diferentes miradas para descubrir que detrás de cada pregunta hay una conversación y detrás de cada conversación una gran decisión. Un espacio para afianzar tu bienestar financiero y acercarte más a tus metas patrimoniales. Hablar de buenas decisiones incluye hablar de planeación financiera y tributaria. Y no es casualidad que hayamos elegido esta época del año para hablar de este tema. Justamente entre agosto y octubre se cumplen los tiempos para presentar la declaración de renta. Seguramente muchos de ustedes ya la han presentado, seguro muchos otros están en proceso. Y esos que están en proceso ya están listos, ya saben qué documentos necesitan y los tienen ya súper preparados, o por el contrario están un poquito perdidos todavía. Y más importante aún, han hecho una buena planeación tributaria pensando en su bienestar financiero. Increíble, pero a pesar de que este tema cobra tanta importancia, aún somos muchas las personas que sentimos miedo, temor, inseguridad, desconocimiento, tenemos muchas dudas acerca de estos temas tributarios. Yo soy Ángela Álvarez, hago parte del equipo de comunicaciones y marca de protección y les doy la bienvenida a este episodio de Decisiones con Protección. Hoy me acompañan dos expertos con quienes trataremos de descubrir, entender, simplificar este tema tributario y entender cómo podemos optimizar todos los beneficios que tenemos en pro de nuestro bienestar financiero. Bienvenidos Eli de Protección y Santiago de Tributi. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ti, Angie, y qué rico poder compartir contigo y con Santiago este espacio. Eli y Santiago, cuando estábamos preparando este espacio, hicimos una sencilla encuesta en nuestras redes sociales y les preguntamos a las personas con qué emoji se identifican en el momento de pensar en temas tributarios o la declaración de renta. Justamente, ustedes no se imaginan la coincidencia con esos emojis. Como les decía hace un momento, de miedo, de temor, de angustia. ¿Cuáles emojis? No sé si los han visto, los de los ojitos así como dando vueltecitas, o el cerebro a punto de explotar, o la carita que como uno dice va a llorar pero no llora. ¿Por qué, Eli, empecemos contigo? La gente, nosotros, sentimos tanto miedo a la hora de pensar en la declaración de renta. ¿Qué es lo que nos da susto? Yo me voy como por dos opciones que pasan. Una, el temor del desconocimiento. Muchas personas realmente desconocen los conceptos, les parece difícil, técnico, entonces eso les genera una barrera que les implica miedo. Adicional, pues muchas veces creemos o las personas creen que impuestos se asemeja necesariamente a tener que pagar y no en todos los casos sucede, pero ese también puede ser otro temor. Y creería que otro adicional también podría ser la falta de planeación. Las personas a la hora de pagar impuestos muchas veces se dan cuenta en la misma semana de que tienen que presentar la declaración o apenas se les puede pasar los vencimientos y no se dieron cuenta. Entonces muchas veces puede ser por esa falta de planeación que también se pueden llevar sorpresas asociadas que les genera pues esos emojis de querer explotar o de locura un poco. Santiago. Bueno, sí, no, yo estoy de acuerdo con Eli, pues más que todo es el desconocimiento. El desconocimiento es como lo que más da temor, porque es un tema como muy puntual, muy técnico, que pues casi nadie sabe o casi nadie pues, es experto, y le da mucho temor cuando suceden cosas en su vida. Entonces, por ejemplo, que me ascendieron o me aumentaron el sueldo, no, me va a tocar pagar un montón el próximo año, y no necesariamente. Santiago, sí, el temor es generalizado, incluso porque antes hablábamos o pensábamos que la declaración de renta y estos temas tributarios eran de la gente con mucha plata, temas por allá como lejanos. Y no sé si pudiéramos atrevernos a decir que Tributi, la startup en la que tú trabajas, justamente nació para eso, para facilitarles a las personas este proceso, volverlo más simple. ¿Es correcto? Sí, totalmente. Esa es la razón de ser de Tributi. O sea, Tributi nace para simplificar el proceso de la declaración de renta, llevar este lenguaje tributario a un lenguaje mucho más común, mucho más
la persona pues de a pie, como decimos. Entonces, que lo entiendan fácil y quitarle todos esos temores y que comprendan bien pues cómo es el proceso de la declaración de renta. Hablabas que la gente asocia mucho con altos ingresos con la declaración de renta, y pues no es así. Y altos ingresos con pagar impuestos. Eso es un mito que yo quisiera pues como tumbar en este podcast. Pues no necesariamente hay que tener muchos ingresos para declarar renta. La DIAN establece unos topes que para este año son 53 millones de pesos de ingresos, de todo lo que pasó el año pasado. La declaración de renta es toda la información del año anterior. Entonces hay unos topes, son 53 millones de ingresos o de consignaciones o de consumos en tarjetas de crédito o de compras, no solo ingresos. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, muy típico, que es un familiar vendió una casa, mi papá, mi hermano, no sé, vendió la casa, tenía algún problema con su cuenta de ahorros, entonces no le podían consignar y me pidió el favor a mí que le recibiera esa consignación. Entonces me consignan, no sé, cientos de millones. Yo estoy obligado a declarar porque recibí esa consignación, pero a lo mejor no voy a tener que pagar ningún impuesto porque mis ingresos no van a dar para que se genere un impuesto, pero estoy obligado a declarar y si no lo hago, pues voy a tener una sanción. Entonces, por eso decimos, la declaración de renta no necesariamente son altos ingresos. Estos 53 millones de los que hablábamos son alrededor de 4,5 millones mensuales. O sea, si hay algún empleado que su salario sea de 4,5 millones o más o superior al mes, esa persona va a tener que declarar. Ya el pago de impuestos, pues ya cada caso es diferente, cada caso es particular porque hay que ver qué deducciones tiene, si tuvo algunos beneficios tributarios, rentas exentas, las retenciones, para ya al final como que cuadrar cuenta con la DIAN para ver si pues, tengo que pagar o si tengo saldo a favor. Ahí está Tributi, para ayudarme a hacer esas cuentas y que entendamos que declarar renta no significa necesariamente pagar. Ese punto es súper importante. Adicionalmente hablas de los topes y de los ingresos. Yo que soy empleada, por ejemplo, cuando veo mi colilla de pago, veo un ítem ahí que dice retención en la fuente. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre retención en la fuente y declaración de renta? Bueno, la retención en la fuente es un concepto súper importante y que es muy protagonista en el momento de la declaración de renta. Es muy importante porque es como el pago del impuesto anticipado, o sea, tú lo pagas durante el año que vas a declarar al año siguiente. Entonces, todo lo que yo pagué por retenciones en el año 2022 me sirve como para cuadrar cuentas con la DIAN el año en que declare, que es en el 2023. Entonces, es muy sencillo. Se genera el impuesto por mis ingresos y eso me da un impuesto a cargo, y con lo que pagué de retenciones se hace la resta y eso es lo que debo pagar si me quedo faltando, o eso es lo que hace que exista el saldo a favor. Si yo pagué, por decir algo, 2 millones en retenciones y mi impuesto a cargo era de 1 millón, pues me va a quedar un saldo a favor de 1 millón. Quiere decir que la DIAN me debe 1 millón porque yo ya le pagué más de los impuestos que se me generaron, se los pagué el año pasado. Eso es lo que tú quieres decir con cuadrar. Exacto. Cojo mis ingresos, le resto lo de la retención en la fuente y el valor restante, ya con eso hacemos cuentas para ver si tengo que declarar. Es más elaborada la fórmula, cojo mis ingresos, le resto mis deducciones, entonces lo que aporté a seguridad social, la pensión, medicina prepagada, eso da una base gravable. Sobre la base gravable se aplica una fórmula que se llama una tabla. Eso se genera un impuesto, ahí se genera el impuesto a cargo, y a ese impuesto es que le restan las retenciones, y ahí ya se determina qué debe debiendo o la DIAN me debe a mí. Ya, ese es el concepto de retención en la fuente, entra al final, ya cuando se generó el impuesto. Ahorita mencionaste un tema súper importante y es que en este año, es decir, en el 2023, por ejemplo, yo que acabé de presentar mi declaración, la hice con base en los ingresos y en los egresos y en fin, todas estas cuentas que acabamos de hablar del 2022. Eli, esto me da pie a 2 preguntas. 1, tuvimos una reforma tributaria, eso quiere decir que es posible que en el 2024 yo tenga unos cambios en la declaración que voy a presentar. Quisiera que profundicemos un poquito sobre eso, pero te voy a adelantar la siguiente pregunta y es,
así muy coquito, muy claro para que todos los que estamos aquí viendo y escuchando entendamos qué beneficios puedo obtener yo tributarios, cómo puedo, aprovechar los beneficios que nos da la ley en la declaración de renta o incluso en retención en la fuente. Muy buenas tus preguntas, Angie, y me llevan, sí, a que tengamos claro que con la reforma tributaria que se expidió en el año pasado, al cierre del año pasado, vamos a tener cambios relevantes que ya estamos viviendo en este año 2023, pero que las vamos a evidenciar en nuestra presentación de declaración de renta en el 2024. Entonces, esto es importante porque quienes ya lo están evidenciando, de pronto los trabajadores en su retención en la fuente ya de pronto han visto aumentos en los porcentajes de retención, o quizás algunos ya han cumplido el tope máximo de beneficios a través de su pago de salarios, en donde ya se cumplieron con la totalidad de beneficios, y esto está generando unas bases más robustas para efectos de la aplicación de su retención en la fuente. ¿Esto qué va a implicar o cuáles son los cambios más importantes? Que evidenciamos que las personas naturales vamos a tener unos menores montos en beneficios tributarios. Anteriormente teníamos unas cifras mucho más grandes y ahora esa cifra va a quedar reducida entre todos los beneficios de rentas exentas y deducciones en aproximadamente 56.800.000 pesos. Esto significa que personas que estén quizás con ingresos mensuales de 12, 15 millones de pesos hacia adelante van a empezar a ver reducidos estos beneficios. Entonces ahí pues digamos que vamos a tener una labor mucho más fuerte de tener que hacer planeación, de tener que verificar, pues para que no nos coja por sorpresa lo que va a ser el efecto de la declaración de renta para el año siguiente. Ya ahora, frente a tu segunda pregunta, un poco de explicar, a pesar de estos cambios, qué beneficios siguen existiendo y que pueden continuar utilizando las personas naturales. Sin lugar a dudas se mantienen los beneficios, por ejemplo, de los fondos de pensiones voluntarias. Las personas pueden continuar ahorrando en fondos de pensiones para obtener una renta exenta. Recordemos que no necesariamente todas las personas tienen intereses de vivienda o tienen hijos o tienen medicina prepagada, que también son otros beneficios que siguen siendo concurrentes y existiendo para efectos de poder optimizar mi declaración de renta. Entonces, continúa el ahorro en los fondos de pensiones voluntarias y en las cuentas AFC como mecanismos dentro de la optimización en los límites de la ley. También los aportes voluntarios en la pensión obligatoria. Para las personas que de pronto no conocen esta figura, me parece importante recomendarla para aquellas personas que se encuentran quizás dentro de sus últimos 10 años para pensionarse y se encuentran en un fondo privado de pensiones. Entonces esas personas que ya saben que se van a pensionar en un fondo privado, que están evidenciando su retiro, buscando también ahorrar para mejorar esa mesada pensional, es un buen esquema para ese cierre de brecha pensional, pero adicionalmente que trae unos beneficios tributarios relevantes que no están dentro de ese límite, y eso es lo importante. Entonces, por un lado, puedo tener aportes voluntarios en la obligatoria que no están dentro de ese límite, y adicionalmente los demás beneficios de rentas exentas y deducciones, como los que mencionamos ahora de dependientes, intereses de vivienda, medicina prepagada, los temas de pensiones voluntarias y cuentas AFC. Entonces, digamos que si bien se reducen considerablemente los beneficios, aún todavía hay estrategias. Santiago, en tu trabajo diario seguramente han visto los errores más comunes que comete la gente a la hora de presentar su declaración de renta. ¿Cuáles son esos errores más recurrentes y qué pasa cuando los cometemos? Bueno, a ver, nosotros hemos identificado entre 4 errores que son muy comunes. El primero es dejarla vencer. Entonces, que no saben, es que yo no sabía que tenía que declarar, ¿cómo así? Les llega el correo de la DIAN, que la DIAN manda correo, porque la DIAN sabe quién tiene que declarar y quién no.
Entonces les llega el correo, pero ¿cómo así? Yo no sabía, no sé qué. Entonces ese es el primero. ¿Y qué pasa si se vence? Pues sanciones. Entonces la sanción mínima este año es de 424.000 pesos, pero puede ser mayor, esa es la mínima, o sea, no se puede pagar una sanción menor a eso. La sanción se calcula con el impuesto a cargo, un porcentaje. Entonces, si te tocaba pagar un impuesto súper alto, pues la sanción va a ser alta, y eso mes a mes va aumentando de intereses ¿Este valor es solamente por dejarla vencer o por...? No, por dejarla vencer. O no presentarla en ningún momento del año. Exacto, entonces, si se deja vencer, la sanción mínima es 424.000 pesos, pero eso va aumentando mes a mes. Exacto, hay un porcentaje que va aumentando, entonces entre más tiempo deje pasar, pues mayor sea la sanción, ¿cierto? Y pues lo que te decía, 424 es la sanción mínima, pero puede ser mayor. Si había un impuesto alto, la sanción es un porcentaje por el impuesto, entonces si este porcentaje da más de 424.000 pesos, pues la sanción que se debe pagar va a ser ese y no la mínima. Por eso pues su nombre lo dice, es la mínima, pero puede ser superior. Otro error que hemos visto es que la gente la gente que cree conocer o que le da pereza o que quiere hacerlo así súper fácil, se deja llevar por la declaración sugerida de la DIAN. Les llega el correo o entran a la DIAN y está la declaración sugerida, pero la declaración sugerida está muy incompleta, o sea, no tiene toda la información y especialmente no tiene la información de las deducciones. En la declaración sugerida no está la medicina prepagada, no están los dependientes, no están los intereses de vivienda, no está el 4x1000. Básicamente solo están los aportes a pensiones voluntarias, las cesantías, lo que se aporta pues a salud y pensión y ya, pero faltan muchas deducciones. Entonces, quizás te salga la declaración en cero, la sugerida, pero estás desaprovechando un saldo a favor, pues, probablemente, porque tienes unas deducciones que no registraste por dejarte llevar por la declaración sugerida, pues que está bastante incompleta, y nosotros vemos que la DIAN cada vez le mete más fuerza a la sugerida, que sea más fácil presentar la sugerida, pero pues sigue estando como incompleta, porque la DIAN lo que hace para la sugerida es coger la información exógena, que es como todo lo que nos reportan todas las empresas ante la DIAN, y con eso como que cargan la declaración y así la hacen, pero pues ahí, como te decía, faltan muchas deducciones. Y otro error pues que hemos visto es no aprovechar todos los beneficios tributarios. Eli comentaba ahorita que hay unos topes, hay un límite. Uno de los límites es el 40% de la renta líquida, pues que es de los ingresos, restarle lo que aportas a salud y pensión. Y el 40% es uno de los topes de renta exenta. Y la gente pues no lo aprovecha del todo. Entonces eso es una mala planeación tributaria, porque si tú ves que un año declaraste y te quedó espacio en ese 40%, pues puedes ahorrar o usar uno de los beneficios, medicina prepagada, o ahorrar en pensiones voluntarias para aprovechar ese 40%, lo máximo pues, que te permite la ley, y así hacer que tu base sea menor y por ende pues, el impuesto sea menor. Y el último error que hemos identificado es que la gente le tiene mucho temor a las retenciones. Que es que me están reteniendo un montón, no sé qué. Eso, sí, en el mes a mes no es muy chévere, ¿cierto? Porque te llega menos plata. Pero a la hora de declarar, las retenciones son importantes, por lo que hablábamos ahora, que eso es como cuadrar caja con la DIAN. ¿Cuánto le he pagado yo ya anticipadamente? Entonces, si no te retienen nada, te va a tocar pagar todo el impuesto de una ahí. Pero si te retienen bien, pues un monto adecuado, pues casi que no vas a tener que pagar en ese momento, sino que tú mes a mes te van sacando y ya pues tú sabes con qué plata cuentas. O mucha gente la indemnizan, los despiden de su empleo y las indemnizan y no les retienen nada y se van felices. Tan bueno, la empresa no me retuvo nada, no sé qué notas, se me fue toda la platica, el 100%, pero al próximo año, cuando le toque declarar, llega el batacazo, porque pues obviamente esa plata que le entró por la indemnización tiene que pagar impuestos, y como no le retuvieron, pues el impuesto que le va a tocar pagar ahí en ese mes, ese día, va a ser altísimo. Claro. Yo creo que a este punto empieza a cobrar relevancia ahorrar, planear,
tener las finanzas personales y del hogar muy organizadas para tener una mayor tranquilidad en la vida y ese bienestar financiero que es el objetivo de esta conversación. Eli, ¿tú qué recomendaciones le darías a las personas que nos están viendo y escuchando para tener una buena planificación tributaria? Desde el punto de vista tributario, ¿cómo obtener bienestar financiero? Claro que sí. Mira, para mí la primera recomendación está asociada en que podamos planear de forma anticipada la declaración de renta que vamos a presentar en el 2024. Ya estamos en septiembre, entonces qué rico que antes de que se acabe el año yo pueda mirar cuáles han sido mis ingresos y poder más o menos tener una proyección de cuál va a ser mi impuesto de renta para el próximo año. ¿Por qué? Porque si yo lo hago en este momento podría tomar acciones. Una vez ya está en el 2024 y a portas de presentar la declaración, ya no hay nada que hacer. Ya simplemente ahí sí debo entregar los documentos o a mi contador o a mi asesor tributario o a Tributi, ya es para un efecto formal de presentar la declaración. Pero ahí ya no puedo hacer planeación. Lo segundo que me parece muy importante es que las personas sean conscientes que a raíz de la reforma tributaria de pronto vamos a tener un mayor impacto o aumento en nuestro impuesto de renta para algunas personas. Ahorita lo mencionaba, para aquellas personas que puedan tener unos ingresos promedios superiores a 12 millones hacia arriba. Estas personas deben tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque puede pasar que su retención en la fuente no le alcance para compensar su impuesto a cargo. ¿Por qué puede que no le alcancen? Porque probablemente tenían un procedimiento 2 que toma un cálculo que tenía la normatividad anterior. Entonces eso me va a pasar que de pronto tenga retenciones inferiores que no necesariamente me van a compensar con mi pago de impuestos. Y esto me lleva a dos recomendaciones. Una, revisar cuál es mi porcentaje de retención. Si ese porcentaje de retención está siendo bajo, entonces puedo voluntariamente solicitarle a mi empleador que me retenga un poco más de mi porcentaje. Y eso me permite que al momento de presentar la declaración, mis retenciones puedan estar más ajustadas a mi pago de impuesto y no se me vayan a generar otro efecto que pocos conocemos, que se llaman el anticipo del impuesto de renta del año subsiguiente. Entonces, ese factor es muy importante. La otra recomendación para quienes no quieran de pronto tener que experimentar que les retengan más dentro de su flujo de caja del mes a mes, también está la opción de generar un ahorro para el pago de impuestos. Y es, si hoy yo tengo objetivos para mis vacaciones, para mis imprevistos, creo que ahora se va a volver fundamental tener un objetivo para ir guardando un poco para ese impuesto que voy a tener que pagar. Y más en este año que probablemente vamos a tener una especie de descalce entre lo que van a ser las retenciones que me practicaron versus quizás el impuesto que va a tener que pagar en el año 2024. Esto está súper interesante, yo muy juiciosa tomé nota, seguramente ustedes van a compartir 3 conclusiones que les voy a decir en este momento, tomen nota también ustedes. Primero, la planificación tributaria se vuelve fundamental para maximizar el bienestar financiero. En segundo lugar, no es solo entre agosto y octubre, que son estas fechas en las que se vence la presentación de declaración de renta, el momento en el que tengo que presentarlo, sino que en el momento de hacer un ahorro, de una inversión o una desinversión, cuando cambio de trabajo, cuando voy a empezar un emprendimiento. Es decir, se vuelve un tema recurrente y permanente. Y en tercer lugar, estamos en septiembre, Eli, estamos muy a tiempo de hacer nuestra planeación financiera, de buscar maximizar el beneficio tributario y prepararnos para la declaración de renta del 2024. Eli y Santiago, muchas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes los invitamos a que estén atentos a nuestros próximos episodios. Siempre trataremos temas como este de gran relevancia en el bienestar financiero y con el objetivo de impulsar el cumplimiento de los propósitos que ustedes tengan, los personales, los familiares, y tengan la tranquilidad en la vida que tanto buscamos. Esto es Decisiones con Protección. Hasta pronto.
El contenido de nuestros podcasts no constituye una recomendación profesional para tus decisiones en la construcción de bienestar financiero. Las opiniones de los invitados no comprometen o reflejan la posición de Protección S.A. frente a los temas tratados en cada episodio. Es importante que cada decisión que tomes parta de una asesoría personalizada por cualquiera de nuestros canales.